Segundo bloque de Redacción Abierta. Estamos festejando los 60 de nuestro canal y también estamos... Futuro de la televisión abierta en nuestro país, en Argentina, en el mundo. Recién nos quedamos charlando en el corte, Jorge, y vos coincidías por ahí en un término que decía Manuel, esto de una cosa es criticar televisión y otra es hacer televisión y llegar y establecer esa conversación. Es difícil, obviamente, venís haciendo mucha televisión hace muchos años. ¿Por qué te quedó ese concepto puntual, digamos, en base a los desafíos que tiene la TV abierta? Porque me cuelgo de la frase de Manuel, que es muy difícil hacer televisión. No sé si es difícil, pero son distintas actividades que tiene la televisión. Una cosa es hacer televisión, es el caso de los que somos productores y hemos sido toda la vida productores de televisión, y otra cosa es ser crítico de televisión. Entonces son dos aspectos totalmente diferentes. Quizás haya otro rubro también en la televisión que es el programador de televisión. Entonces, programador de televisión, hacedor o productor de televisión y crítico de televisión son rubros absolutamente distintos que generalmente se entremezclan. Entonces, los que hacemos televisión, de repente nos sentimos con derecho a criticar la televisión y no es así, no somos idóneos para eso. ¿Hace cuánto que haces televisión, producís programas de televisión, Jorge? 50 años. 50 años. ¿Cómo cambió en esos 50 años la forma de producirlo? Bueno, no me gustaría dar una respuesta porque creo que en muchos casos hemos retrocedido y esto tiene que ver con el centralismo porteño, que no hay por qué obviarlo. Hay un déficit y me voy a... O sea, es determinante para vos en la TV abierta, digamos, lo que marca Buenos Aires al resto del país. Absolutamente. Tiene que ver con el centralismo porteño y tiene que ver con las políticas gubernamentales de la provincia. La provincia ha descuidado la protección a la televisión cordobesa. Todos los gobiernos de la provincia, desde la democracia hasta aquí, se ha descuidado la necesaria protección que sí han hecho los distintos gobiernos nacionales a las centrales o cadenas televisivas desde Buenos Aires. Entonces ha habido un crecimiento exponencial de la televisión porteña y ha habido un retroceso también bastante pronunciado de la televisión cordobesa. Eso es lo que yo advierto de los últimos años, por supuesto, empezando por mi propio caso personal. No estamos en condiciones los productores, ya sea de los canales o los productores independientes, de tener el mismo nivel de producción que teníamos hace 30 años. Eduardo, sí. Bueno, relacionando lo que dice Jorge, porque en algún momento se habló de los grandes medios o las grandes radios van a tirar por tierra los medios locales. Sí. Bueno, un poco lo que dice Jorge, cómo te tapa el panorama de los grandes medios porteños a los medios del interior. En el caso de la TV, ¿ves que va a prevalecer ese consumo local antes que lo que tenga que ver con cuestiones de otro lado o, digamos, va a ir... Yo creo que la gente consume televisión local cuando vos le ofreces productos, como decía, con contenido de calidad y demás. Y yo creo que ahí está la buena vista de un programador para que sea hacedor de distintos programas. Me parece importante eso, porque la gente que vive en Córdoba, cuando pasa alguna cuestión importante, prende la televisión y pone el informativo del canal que sea. ¿Sí? O cuando pasa algún hecho trascendente. Entonces me parece importante también empezar a programar más horas de televisión local en desmedro de esa televisión que baja desde Buenos Aires, me parece. Pero para eso hacen falta políticas, auspiciantes y un montón de decisiones que hay en esa cadena de producción que significa hacer televisión. Fue un buen intento la ley de medios con sus errores, tanto, digamos, no tanto de concepto, sino de implementación, ¿no? Por ahí. Creo que es un intento, digamos. Después, a la hora de la implementación y demás, hubo bastantes... Sobre todo con lo que decías de la programación local. De la programación local y de muchos colectivos que no tienen representación a veces, ¿no? Vos ves, se produce un nuevo programa de televisión local y la gente a determinadas horas, de determinados días, los ve. Y un ejemplo fundamental es las noticias. Cuando algo sucede en Córdoba o, por ejemplo, elecciones, la gente consume sus periodistas, sus comunicadores y le da, establece, como decía San Pedro, esa conversación pública que debemos
facilitar y desde las distintas plataformas y desde la televisión abierta seguir produciendo esa conversación, ¿sí? Porque no lo podemos dejar o cortar, digamos. Tenemos que intervenir en esa conversación y aprovecharnos de las nuevas tecnologías y los nuevos dispositivos para engrosar o hacerla más rica o más compleja. Y creo que la televisión pública tiene un gran desafío en eso, a diferencia a lo mejor de la televisión privada o comercial, claro, que busca otros mecanismos. Pero me parece que estamos ante ese desafío y no solo es una decisión de un programador o de un consejo directivo, sino de políticas que también apoyen. Como en Córdoba se apoya el cine con el polo audiovisual, creo que también deberían apoyar a la televisión de alguna manera, que, como dice Zapata, no hay un apoyo explícito más allá de a lo mejor una pauta o lo que fuera. Como dice Eduardo Manuel, por ahí hay algunos que sostienen la televisión abierta va a quedar para, digamos, la cuestión de las noticias inmediatas, para los grandes eventos deportivos, para los grandes sucesos que se tienen que ver en vivo, y a veces se va a virar hacia otras plataformas cuando se trate de otros contenidos. ¿Lo ves así? Sí, en la medida que no se recupere el localismo, porque el localismo es buena parte de esa conversación social, tiene que ver con el dialecto que se establece en una comunidad cercana a la televisión. Y esto tiene que ver, yo en ese sentido tengo una diferencia con Jorge, no creo que haya sido tanto política gubernamental provincial, sino una deuda que tiene la democracia respecto a la legislación, y que no arranca de los últimos tiempos. Argentina adoptó el modelo de televisión pública europeo, pero le adosó en esta suerte de hibridez que siempre intentamos el modelo de financiamiento privado. Sí, norteamericano, digamos. Claro. Y eso es muy difícil, garantizar las cotas de producción local, los límites para la producción, porque si hubiera una legislación que diga el 70% de la programación tiene que ser local y el 30% solamente nacional, sería fácil de cumplir. Ahora, si ese 70% de obligación de producción local no la financias sostenidamente, como hace Europa. Europa captó el consumo, digamos, de electricidad de los televisores, y una parte de ese impuesto fue a financiar la televisión pública. La RAI, la BBC, la televisión alemana, que está incluso federalizada en su financiamiento, porque las cotas de televisión son federales por regiones, la radio y televisión española. Acá toda la discusión, lamentablemente, de la ley de medios careció de la sustentabilidad económica para hacer. No puede haber pluralidad de voces si no hay cómo financiar tecnológicamente esa pluralidad. No puede haber cotas de horas de programación local si no se empodera, digamos, a los medios a través de, en aquel momento fue la electricidad. Hoy, ¿qué hace Europa? Le pone un canon a los grandes pulpos de tráfico de datos, que son los que financian la televisión. Ya no es la electricidad la que financia la televisión. ¿Por qué? Porque yo no consumo electricidad cuando la puedo ver a través de un dispositivo. ¿Qué es lo que consumo? Consumo datos, consumo pulsos telefónicos. Entonces, y los grandes generadores de tráfico, estoy hablando de Facebook, Google, las grandes plataformas, los grandes carriers, tienen en Europa que a todas aquellas industrias culturales que a Internet ha afectado, tienen que darle un canon impositivo que solamente los estados tienen capacidad para negociar. No puede una empresa pública como nosotros pedirle a Netflix, por ejemplo, por citar alguno. Pero Netflix ni siquiera es carrier. Claro. Netflix es un actor que produce contenido. A YouTube, porque te trata como un youtuber, te da un tráfico que son $1.500 o $2.000, que para un youtuber individual de un garage le sirve. Claro. Pero para el que genera tráfico de una estructura que tiene que de algún modo profesionalizar y mantener un centenar o 2 centenares de personas, necesitamos que el Estado sepa negociar con los grandes carriers y que tenga la posibilidad de un diseño legal, y eso es el Parlamento el que está principalmente en deuda, más que los gobiernos. Los gobiernos provinciales, por ejemplo, el primer gobierno de la democracia financió la red de repetidoras. Acá en Córdoba. Acá en Córdoba. Claro. Teníamos
una televisión no cordobesa, sino capitalina. Y no teníamos en ese momento oportunidad de financiarlo. Y fue el primer gobierno de la democracia que dijo, vamos a financiar la red de... Y hoy el gobierno provincial financia, tiene dos presupuestos, el presupuesto que va a los medios y el presupuesto que va a los productores. El presupuesto que va a los productores no existía antes, legitimado como tal. Y del presupuesto que va a los productores, muchas de las productoras tienen la posibilidad de ir con un programa y conseguir una especie de acompañamiento de la pauta oficial. ¿Es suficiente? No, porque son esfuerzos que nacen de la pauta cuando deberían venir del sistema de recursos tributarios institucionalizado general. De alguna manera. Eso nos está faltando, sí, y eso es una discusión que lamentablemente se perdió en la ley de medios, no solamente por la reglamentación, sino porque en la concepción de la ley de medios se pensó más en ese momento en una batalla cultural que se estaba dando y política, que en adecuar a lo que se venía. Y lo que se venía no era solamente la disputa con los medios hegemónicos o con el Grupo Clarín, era lo que se venía del punto de vista del tráfico, que era el que está financiando al resto de los medios de comunicación pública. Y esa es una deuda que todavía, digamos, le debe la democracia a la televisión pública argentina. Les agradezco a los tres y los invito a quedarse por acá porque tenemos posibilidad de ir con música, ¿ya? ¿Sí? La tenemos a Silvia Layana. Bueno, vamos a cerrar este bloque, venimos haciéndolo de una manera especial en todos los programas. Mira, primero con un saludito de alguien que, bueno, le tiene mucho afecto a esta casa. Se trata de Claudio Villarruel, su papá, laburó en periodismo, si lo conocerán quienes están sentados por aquí. Vamos con el saludito de Claudio Villarruel y nos acomodamos para cerrar este bloque con música. Hola queridos amigos del Canal 10, Claudio Villarruel. No quería faltar en el festejo de los 60 años del canal. Ojalá que sean por muchos años más de buenos contenidos, buena programación, buena comunicación. Saben que para la familia Villarruel tuvo mucho que ver, y en especial para mi papá, el periodista Sergio Villarruel. Así que va con todo mi corazón un saludo muy grande y que sea por muchos años más. Bueno, y ahora sí, cerramos con música este bloque. Hay un programa muy lindo que sale por Canal 10, por este canal, Lo que se nos canta, se llama y va los domingos a las 11:30 de la noche. Bueno, la protagonista de ese programa, que va entrevistando a diferentes cantores, se llama Silvia Layana, una de las voces más lindas del folclore cordobés. La dejo que cierre nomás el bloque a ella. Gracias, Silvia, por estar, Gracias. Si cada hora viene con su muerte, si el tiempo es una cueva de ladrones, los aires ya no son tan Buenos Aires, la vida nada más que un blanco móvil. Usted preguntará por qué cantamos si los nuestros quedaron sin abrazo, la patria casi muerta de tristeza y el corazón del hombre se hizo añicos antes de que estallara la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida, y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza. Cantamos porque el grito no es bastante y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque queremos en la gente y porque venceremos la derrota.
fuimos lejos como un horizonte, si aquí quedaron árboles y cielos, si cada noche siempre era una ausencia y cada despertar un desencuentro. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida, y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza. Cantamos porque el grito no es bastante y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Cantamos porque el sol nos reconoce y porque el campo huele a primavera y porque en este tallo, en aquel fruto,